El primer ponente de la jornada es el magistrado Javier Hernández García, que preside desde julio de 2019 la Audiencia Provincial de Tarragona, habiendo presidido anteriormente su sección cuarta penal y de violencia contra la mujer. Anteriormente fue magistrado de la sección segunda de la Audiencia Provincial de Barcelona, magistrado del Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número 9 de Tarragona, magistrado en la Audiencia Provincial de Lleida y juez en el Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número 1 del Vendrell. En otras funciones judiciales ha sido profesor ordinario de la Escuela Judicial, juez decano de los juzgados del Vendrell y miembro de la Sala de Gobierno y de la Comisión Permanente del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña. A lo largo de su carrera ha recibido diversos méritos y reconocimientos a su trayectoria. En su vertiente de docente ha sido profesor ordinario del área de instrucción de la Escuela Judicial, profesor del área de Derecho Constitucional de las facultades de Derecho de distintas universidades, como la Universitat Rovira i Virgili o la Universitat Pompeu Fabra o la Universitat de Lleida. Ha sido ponente en muchos cursos y actividades, entre ellos los cursos de formación continua organizados por el Consejo General del Poder Judicial. Asimismo, ha realizado actividades de docencia y de consultoría en el exterior, en Perú, Salvador, Guatemala, Argentina, República de Guinea Ecuatorial, Colombia, entre otros países. Es autor de más de 30 publicaciones editadas por el Consejo General del Poder Judicial y el Centro de Estudios Jurídicos, el Ministerio de Justicia, y autor de más de 40 libros, artículos y documentos de trabajo en conjunto con otras editoriales. Sin más, le damos la palabra y le agradecemos su participación hoy en esta jornada con esta conferencia plenaria. Bien, bueno, buenos días. Muchísimas gracias por la presentación, que hay un elemento de Minority Report, porque soy desde el año 2009, no desde el 2019, que no me gustaría seguir en el 2019. Bueno, gracias en todo caso por la amabilísima presentación y gracias desde luego por la invitación a este proyecto y sobre todo gracias por invitarme a un foro formado fundamentalmente por no juristas. Y yo creo que eso es muy importante, el establecimiento de esos marcos interdisciplinares, donde yo creo que se aprende mucho más que en los marcos autorreferenciales, ¿no? Creo que a mí personalmente me satisface muchísimo poder participar en estos foros porque creo que son muy exigentes desde el punto de vista de la preparación en la medida en que uno debe, prima facie, aunque inevitablemente no podré cumplir con mi compromiso, debe renunciar a una visión demasiado excesivamente apegada al lenguaje y a la técnica que determina tu visión del mundo y del conocimiento y, por tanto, tiene que de alguna manera sugerir o introducir elementos de reflexión pues, más transversales que permitan de alguna manera participar de un conocimiento conjunto, de una idea de conocimiento compartido. Pero en todo caso, en este punto creo que la presencia o la presencia del jurista casi resulta imprescindible. Creo que nuestro presidente del Tribunal Superior de Justicia ha marcado claramente la inescindible, ¿no?, relación entre el objeto de estudio, el objeto científico que se está desarrollando, amparado por la Facultad de Traducción e Interpretación de la Universidad Autónoma de Barcelona y liderado por Carmen Bestué, a la que le agradezco profundísimamente también su invitación, que este objeto pasa necesariamente por el análisis o el fundamento normativo del propio objeto de investigación desde esa dimensión o desde ese punto de observación no jurídico, pero vuestro punto de observación está siendo naturalmente una norma y, por tanto, ahí los juristas inevitablemente algo tenemos que decir. No obstante, cuando yo planteaba a Carmen el objeto de mi intervención, naturalmente no quería
por nada del mundo introducirme en las complejísimas cuestiones que afectan a la evaluación de los estándares de calidad, de la técnica de interpretación y traducción, en la medida en que es un mundo absolutamente especializado y del que naturalmente carezco de toda capacidad de aportación de nada que resulte interesante. Tampoco podía, ni creo que era necesario, por lo que antes os apuntaba, hacer un análisis particularmente normativizado de las cuestiones, porque creo que eso podría tal vez empobrecer y aislar, ¿no?, mi intervención del sentido de la jornada. Y yo le planteaba a Carmen, tal vez podría resultar interesante compartir con vosotros y con vosotras desde la mayor sinceridad y desde la mayor candidez anhelos y preocupaciones, tal vez más preocupaciones que anhelos, sobre el escenario sobre el que se actúan y se activan los derechos fundamentales y donde adquiere una particular dimensión protagónica precisamente el derecho a la interpretación, y es el análisis del juicio oral, pero no desde una perspectiva, insisto, normativo-institucional, sino desde una perspectiva más simbólica. Y sobre todo desde una perspectiva profundamente interna, porque es el escenario del que yo participo, y el que da sentido prácticamente a mi propia actividad profesional y con ella, de alguna manera también, a mi propia vida personal. Y creo que, y le decía a Carmen, creo que es importante revelar a los outsiders, ¿no?, a los que no formáis parte del sistema de justicia, revelar de alguna manera pues ese espacio que es un territorio sinceramente muy poco transitado, donde efectivamente hay una normatividad que regula las secuencias en las que se desarrolla el juicio oral, pero que a su vez está lleno de sombras regulativas, es decir, falta muchas normas para regular todos los aspectos sobre los que se desarrolla el acto del juicio oral, pero también es curioso cómo podemos identificar unas intensas sombras desde el punto de vista del análisis doctrinal y jurisprudencial que ha merecido el juicio oral precisamente en esa dimensión como espacio simbólico, como espacio escénico. Pero yo creo que nadie podrá cuestionar que ese espacio adquiere una importancia absolutamente decisiva en la medida en que muestra socialmente cómo se ejerce el poder y, por tanto, es el escenario en el que el ejercicio del poder jurisdiccional se presenta a la sociedad. Yo creo que el juicio oral es un espacio donde se conjugan, donde confluyen, donde se muestran intereses particularmente delicados y no se conoce muy bien cómo tratarlos, cómo conectarlos. Antoine Garapon, una persona que reflexiona mucho precisamente sobre estas partes de atrás del sistema de justicia, no tanto la parte normativizada, la parte codificada, sino la parte que ahonda más en estas cuestiones del elemento simbólico muy relacionado a la imagen del poder, nos define el juicio oral como un conjunto muy complejo y sofisticado, tributario de un espacio físico, desde luego que sí, y procesal, por tanto normativo, pero que tiende a combinar una unidad de tiempo, de lugar y de acción, una puesta de lenguaje y de sentido por una parte y una puesta en escena por otra. Combina una operación intelectual y lógica, pero también una ceremonia social destinada a racionalizar las emociones colectivas. Y ello creo que obliga a repensar la justicia no como un simple ritual o contra el ritual, sino con el ritual, como un mecanismo indispensable que debe servir para obtener rendimientos constitucionales que son insoslayables. Por tanto, nos enfrentamos a problemas de altísima densidad constitucional que caracterizan al rito, es decir, a los elementos formales que acompañan siempre el ejercicio del poder jurisdiccional, que además están siempre, hay un elemento dinámico continuo
y siempre pretendiendo la búsqueda de soluciones a los problemas siempre graves que se generan en el acto del juicio. Creo que también quiero ser contundente en el sentido de que todas las cuestiones que afectan al cómo debe desarrollarse el juicio oral son cuestiones que tienen una dimensión enormemente trascendente para identificar si la decisión final que adopta el tribunal es una decisión justa. Y aquí, insisto, no solo bastan las reglas normativas, es decir, el aspecto institucionalizado de cómo se organiza el debate o cómo se producen los medios de prueba conducentes a la toma de decisión, sino que en una íntima relación de contingencia se extiende también a las relativas a los usos, a las prácticas, a las costumbres que utilizan los jueces y las partes, y que tales usos, en un sentido amplio, con frecuencia se solapan y sustituyen el marco normativo en estricto sensu y generan un pack indisoluble de forma y fondo. Esta idea, esta necesidad de realizar el proceso justo y equitativo depende, insisto, tanto de la regla que se aplica como de la manera en que ésta se aplica. Y en pocos escenarios, como en el del juicio oral, sirven para patentizar la profunda dependencia de la justicia de la decisión del modo en que se ha desarrollado el rito que la precede. Y pocas veces también, como en el juicio oral, puede observarse con tanta claridad la relevancia del comportamiento de los operadores del sistema y en especial de los jueces. La dirección de vistas orales no solo comporta obligaciones decisorias de tipo normativo, en igual grado de importancia reclama un decidido y activo compromiso del juez presidente con las finalidades comunicativas del acto procesal y con los valores constitucionales y metajurídicos que deben configurarlo, como son los de dignificación, realización del derecho a la igual consideración y respeto, garantía activa de derechos de defensa, de alegación, de interferencia razonable de los partícipes en los procesos de decisión y, sobre todo, y muy vinculado a lo anterior, de respeto y garantía activa del principio de presunción de inocencia como regla de tratamiento, no como regla epistémica de toma de decisiones, sino que la persona tiene derecho a ser inocente y a ser tratada como tal. El juicio, por tanto, debería ser un acto de reconocimiento de la condición de ciudadano, de ciudadana, de que la persona que acude al proceso es sujeto de derechos y que eso es una precondición del propio ejercicio de los demás derechos. Por tanto, el escenario judicial, el juicio oral, se sitúa o adquiere una decisiva importancia también desde la mirada de la ética, porque nos permite captar la ética de la relación judicial, que permite también describir la manera de ser del juez, que debe transmitir corrección, naturalmente, pero no solo corrección. La relación, la plena simbología que se desarrolla en el escenario del juicio no debe basarse en un acto de dominación, sino de autoridad positiva, la que sirve al ciudadano para reconocer la legitimidad del juez como agente del poder público. El juez, con sus gestos, con sus formas, con su manera de escuchar, de tratar, de mirar al otro, de no mirar, de transmitir la información, sobre todo a los más vulnerables, tanto los que asumen la condición presuntiva de responsables del hecho objeto del juicio, como de aquellos que aparecen como víctimas, debe trasladar la idea del no prejuicio, de que cree profundamente en que unos y otros son titulares de derechos de ciudadanía. Mediante el acto de juzgar, cuando el tribunal con su decisión atribuye la condición de culpable a la persona acusada, debe trasladarle que la condena sirve también como reconocimiento de su condición política de ciudadano, lo que Paul Ricoeur define como el mutuo reconocimiento. El juez debe a la vez juzgar y reconocer al culpable, pero el juez debe igualmente ser juzgado por el culpable para que él también pueda ser reconocido.
Y creo que esta idea del reconocimiento como finalidad básica, como fuente fundamental de la legitimación del acto de poder tan inmenso, la terrible puissance de juger, el terrible poder de juzgar que supone privar de libertad a un ciudadano, a un igual, creo que para la legitimación de este terrible poder, el escenario y las condiciones escénicas, comunicativas, constituyen un medio indispensable de realización, para lo cual el juez, desde luego, asume un rol de director principal. Por tanto, cuestiones como las de la colocación de las partes en la sala de justicia, la posición en la que deben participar, los mecanismos de aseguramiento de las personas que acuden como acusadas, el lenguaje que se utiliza, pueden adquirir una relevancia simbólica decisiva, un valor instrumental decisivo para obtener esta finalidad básica de reconocimiento. Pero, ¿cuál es la realidad? ¿O cuál es la realidad que yo veo? ¿O cuál es la realidad que a mí me preocupa? ¿Cuál es el grado de correspondencia entre el ideal del reconocimiento, entre los elementos simbólicos a los que debe servir el acto del juicio y lo que muchas veces podemos observar en nuestros tribunales de justicia? Yo creo que, desgraciadamente, y con esto participo las preocupaciones, sin caer en la melancolía ni en el pesimismo excesivo, aunque en estos tiempos son tiempos de pesimismo, al menos creo que yo así los defino, creo que la situación no es particularmente buena. Creo que por muchos factores que probablemente después incluso sugiero que puedan ser objeto de reflexión en el debate o al hilo de las preguntas que se puedan formular, creo que hay muchos factores que propician precisamente que el juicio oral no esté cumpliendo esta función y que se estén implementando excesivas antiformas o formas simbólicas de exclusión, de no reconocimiento. Una de ellas, por ejemplo, es la descolocación o la colocación, a mi entender absolutamente inaceptable, de la persona acusada en el acto del juicio. Muchas salas de justicia responden originariamente o por inercia a una concepción histórica determinada y sobre todo a una plasmación de valores tradicionales poco compatibles en muchos aspectos con el marco ideológico en el que debe desarrollarse el juicio oral conforme a las exigencias constitucionales. Y en ese sentido, un ejemplo, a mi entender, muy claro es la ubicación del acusado, que creo que además tiene una particular relevancia para el ejercicio efectivo del derecho a entender y a ser entendido mediante el instrumento de la interpretación. En nuestra escenografía tradicional, el dónde está generalmente la persona acusada responde a una regla absolutamente consuetudinaria. No hay ninguna previsión en la ley que establezca dónde se tiene que sentar la persona acusada. Es más, hay una norma muy interesante que se introdujo en la Ley de Enjuiciamiento Criminal, en la Reforma 37-2011, en la que se estatuyó la condición de penalmente responsable a las personas jurídicas, a donde se establece el estatuto procesal de las personas jurídicas penalmente responsables, que es una cosa muy rara, pero los juristas a veces trabajamos categorías muy tradicionales y todos nos habíamos educado en una idea de societas delinquere non potens, ¿no? Creíamos que eso era una especie de dogma inmodificable, pues ahora no, pueden delinquir. Bien, no, evidentemente no es el objeto de mi reflexión, pero fijaos, el legislador se tuvo que plantear, 1 año y medio después de entrada en vigor de la norma punitiva, se tuvo que plantear cómo tratar procesalmente a la persona jurídica. Y entonces introdujo una norma, a mi entender incluso, que tiene un punto de humorística, porque dice, el representante de la persona jurídica inculpada en el proceso penal deberá ocupar en la sala el lugar reservado para la persona acusada. Lo que obliga a plantearse de inmediato una cuestión, ¿cuál es ese lugar? O sea, ¿cuál es ese lugar tan misterioso? Bien, bueno, pues nuestra escenografía tradicional, nuestras inercias, yo creo que han generado un usus poco deferente, primero con la presunción de inocencia como regla de tratamiento y evidentemente también muy poco deferente con los otros derechos fundamentales
que deben garantizarse en el acto del juicio, y entre ellos, sin duda, naturalmente, el contacto defensivo, fluido, inmediato con su letrado o letrada. Por tanto, la persona acusada generalmente en el modelo escenográfico judicial español se suele sentar en una cosa que llamamos el banquillo, que en el mejor de los casos se ha convertido en banco y en algunos supuestos, a lo mejor con estándares un poquito más modernos, se ha sustituido por sillas, pero además, en todo caso, incómodas. Y además se sitúa ese espacio, que llamémosle el banquillo, se sitúa por lo general de frente al tribunal. Por tanto, a las espaldas del espacio de práctica probatoria. Es decir, la persona que está siendo juzgada y cuya prueba está siendo aportada para que se pueda fundar la responsabilidad que se exige contra él, nunca suele presenciar la prueba. O sea, lo que ve son las espaldas de los testigos o de los peritos. Y además, insisto, generalmente a una distancia insalvable de su abogado defensor. Por tanto, es curioso, pero es el único interviniente del juicio, el único partícipe del juicio que no puede visualizar la expresión y el rostro de los testigos y peritos que deponen contra él. Y además, insisto, en condiciones físicas que suelen resultar particularmente incómodas y que os puedo asegurar que no son indiferentes para garantizar un adecuado nivel de control y de capacidad de análisis y de atención de lo que está ocurriendo. Yo, bueno, he estado 10 minutos, pero he hecho la prueba de sentarme en el banquillo y os puedo asegurar que es una prueba muy desagradable. Por tanto, ojo, no es indiferente tampoco desde el punto de vista de las condiciones anímicas a las que una persona debe enfrentarse a su juicio y además condiciones anímicas que son también presupuesto de la eficacia de los otros derechos al servicio de su defensa. Pero además ese lugar deslocalizado, en una parte ajena, ¿no?, como si fuera un extraneus al propio acto del juicio, cuando es el protagonista principal, transmite una preconcepción preocupante sobre la consideración que desde el propio sistema de justicia se le da a la persona inocente que está siendo acusada. Se le sienta con frecuencia, con demasiada frecuencia, en lugares con claros componentes estigmatizantes, poco compatibles con la condición de persona inocente, y que de alguna manera ayuda a confirmar lo que ha venido a denominarse por la sociología jurídica como una predicción social creativa de culpabilidad, que por lo demás siempre acecha a los procesos penales. Podríamos introducir aquí elementos comparativos interesantes, ¿no? Y yo creo que, en efecto, nuestro modelo histórico escenográfico tradicional, pero por muy histórico que sea y por muy tradicional que sea, sigue siendo absolutamente vigente, contrasta singularmente con otros modelos de juicio oral propios, ¿no?, de los sistemas, sobre todo anglosajones, donde, si os fijáis, la escenografía cambia radicalmente. El elemento, digamos, del contacto defensivo parece que es el núcleo de la escenografía y, fundamentalmente, la posición en la que se produce la prueba del juicio es visualizada esencialmente por las partes destinatarias de la información probatoria, sin perjuicio, evidentemente, de elementos que también puedan cuestionarse en otros modelos, pero nuestro modelo escenográfico tradicional creo que es demasiado tradicional y que es poco compatible, entiendo yo, con las exigencias axiológicas, ¿no?, que nos vienen de alguna manera impuestas o visualizadas en otros modelos. Además, no quiero ocultaros que en ocasiones el banquillo en nuestro modelo, no siempre, pero en nuestro modelo a veces también se selecciona en función de los orígenes económicos de las personas que son juzgadas. Es decir, cuando los juicios son más complejos y tienen mayores, los justiciables tienen mayor capacidad económica y cultural, generalmente las condiciones escénicas son más suaves. No sé si son siempre más suaves.
por algo, o porque las sillas son más cómodas, o porque se sientan cuando declaran, o porque se les pone una mesita. Pero cuanto más desaventajada sea la persona que está siendo juzgada, el banquillo se hace más y más y más duro, ¿no? Se hace más incómodo. Hay una relación muy interesante que habría que estudiar. Y diréis, bueno, es una realidad escénica tradicional, inmodificable. No, yo creo que es perfectamente modificable. Es más, hay razones normativas serias para modificar esta praxis. En la ley del jurado, que es una norma sectorial de procedimiento específico, se estableció ya en el año 95 que la persona acusada debería estar sentada al lado de su abogado. Y esta norma introducía una disposición adicional muy interesante en la que imponía un mandato al legislador del 95 de que en el plazo de 6 meses debería reformar el proceso criminal ajustándolo a los principios de esta ley, 22 años antes. Bien, esta norma, que adquiere una cierta dimensión programática, porque así lo quiso el legislador y nadie ha desmentido la voluntad reformadora del legislador inspirada en los principios de la ley del jurado, ha sido absolutamente inatendida, salvo en el jurado. Es decir, en el jurado se cumple con cierta naturalidad, pero es muy difícil encontrar escenarios judiciales donde esa norma prevista para el jurado se aplique en los juicios normales. Cuando, sinceramente, desde una perspectiva simplemente de integración interpretativa, acudiendo al proceso como un sistema y no siendo infrecuente operaciones heterointegrativas de norma a norma que cubran lagunas procesales, que las hay, no creo que haya ninguna dificultad para que la regla del jurado pueda establecerse como una regla general para el resto de los procedimientos. Pero insisto, la colocación de la persona no solamente tiene esos elementos predictivos de culpabilidad, no solamente trasladan un indiferente tratamiento a la presunción de inocencia, sino que además tiene costes reales en términos de equidad en el proceso. ¿Por qué? Porque esencialmente se produce la ruptura con la relación defensiva técnica en el momento en que la relación defensiva, la comunicación resulta más indispensable. Convertimos a la persona acusada en un convidado de piedra sobre su propio proceso. Y además su intervención se acota a 2 momentos exclusivos. Su intervención defensiva. O si quiere utilizar el interrogatorio como espacio de defensa, o a la última palabra. No es infrecuente encontrarse algunas escenas algo sonrojantes en las que la persona acusada levanta la mano, pide una suerte de permiso para hablar con su abogado, que está a varios metros, y que el presidente o presidenta del tribunal le diga no, tendrá usted su derecho a la última palabra. Pero es que la funcionalidad de la última palabra no tiene nada que ver con el ejercicio del derecho a defenderse durante el desarrollo del juicio. Y esto creo que es otro elemento contracultural que asola, a mi entender, o menoscaba los fundamentos equitativos de nuestra realidad, del proceso penal. Y es que el derecho a la asistencia letrada no consume toda la carga fundamental del derecho de defensa. Es más, todo lo contrario. Desde la jurisprudencia del Tribunal Europeo de Derechos Humanos y en una clara recepción por parte de nuestro Tribunal Constitucional, se insiste en que el principio, el derecho de defensa, el titular primario es la propia persona que ejerce su derecho asistido técnicamente del letrado. Pero el letrado no absorbe, no monopoliza, no tiene el título exclusivo para ejercer el derecho de defensa. Por tanto, creo que cuando se cortocircuita descolocando a la persona acusada esa relación defensiva, se está negando también el sentido profundo que debe tener el ejercicio del derecho de defensa.
¿Dónde debe situarse la persona acusada en el juicio? Pues, hombre, debería situarse en aquel lugar que le permita, sobre todo, ejercer de manera competente y eficaz sus derechos de defensa y, naturalmente, el más instrumental, el más vinculado a la necesidad de comunicación, que es el derecho a ser asistido por letrado. ¿Dónde? Bueno, pues donde pueda garantizarse. ¿Nuestras salas de justicia están preparadas para eso? Pues no. ¿Por qué? Porque en nuestra escenografía tradicional ha marcado acríticamente las maneras de hacer los nuevos edificios de justicia. Es decir, no se plantea un solo nuevo edificio de justicia que no interprete la arquitectura, el diseño de las salas de justicia a partir de nuevos valores que deben protegerse. Por tanto, la inercia, los usos procesales están determinando las formas arquitectónicas y, por tanto, hay un continuum muy tradicional que se proyecta también en cómo se formulan las salas de justicia, cómo se hacen las salas de justicia. ¿Qué opciones hay? Algunas son complejas, delicadas, discutibles en todo caso, pero, por ejemplo, en las secciones de la Audiencia Provincial de Tarragona, las dos secciones penales, utilizamos los estrados para que las personas acusadas se sienten. O sea, entendemos que el artículo 187 de la Ley Orgánica establece una obligación de quién debe sentarse en estrados, pero no en todo caso hay una norma de prohibición y en todo caso es un espacio que debe estar al servicio de fines constitucionales que superan o que creo que dan sentido a las propias formas. Por tanto, si ese es el espacio el único con el que se puede garantizar el contacto defensivo, nosotros lo estamos utilizando. Hay riesgos de desritualización, hemos percibido elementos, digamos, hemos transmitido a la sociedad mensajes de no reconocimiento del poder que se ejerce. Sinceramente creemos que no. Creemos que el grado de ritualización se ha mantenido. Es más, tengo la íntima convicción y la íntima satisfacción de que muy buena parte, la inmensa mayoría de los ciudadanos y ciudadanas que se sientan en los estrados incorporan en sus modos de estar formas de respeto y de consideración que tal vez no han tenido o no suelen practicar en su vida ordinaria. Por tanto, hay como un efecto también de conversión, de efecto conversión en el propio ritualismo judicial. Y creo que es un detalle que a mí personalmente me siento particularmente satisfecho en lo posible, o sea, en la medida de lo razonable. Otros elementos antiformas contrarias al reconocimiento. La vigilancia y el prejuicio. ¿Debe permanecer la policía al lado de la persona acusada en situación de prisión provisional? ¿Debe estar esposado, severamente vigilado? A ver, es cierto que en ocasiones pueden identificarse marcadores concretos de peligrosidad. No nos podemos engañar, evidentemente. Ahora bien, el hecho de que pueda haber situaciones muy individuales, muy excepcionales, en que la persona que será juzgada marca peligrosidad por antecedentes de huida, por estar afectado de alguna psicopatología que puede tener brotes agudos en un momento determinado, antecedentes de violencia en otros. Yo creo que eso, o sea, ese pronóstico general de que ese pronóstico individualizado de que esa persona puede reclama medidas de sujeción específicas, no permite decantar una suerte de regla general. O sea, creo que no podemos convertir el acto de juicio en un acto en el que la persona que está siendo juzgada, como regla general, porque esté en prisión, debamos presumir que su modo de estar en sala es igual o exactamente igual a como si estuviera en prisión. Yo creo que la sala de justicia, precisamente su dimensión simbólica y comunicativa y de reconocimiento, debería marcar claramente las diferencias. Ha habido riesgos, o sea, ¿cuántos juicios orales se realizan en nuestro país? Cientos de miles. ¿Cuál es el riesgo? O sea, es decir, la tasa de riesgo de fugas, de agresiones, yo creo que es sinceramente insignificativa. O sea, pueden pasar años sin que haya ningún incidente reseñable.
podemos partir, por tanto, de una presunción de sujeción y que las policías tengan que estar al lado de la persona. Fijaos, esto también modifica elementos probatorios e informaciones probatorias interesantes. Nosotros cuando vemos algunos vídeos, revisamos los juicios penales, en ocasiones es muy frecuente, sobre todo en delitos testimoniales, en los que la prueba depende del reconocimiento que realiza la persona víctima del hecho justiciable, se le pregunte, y con buen criterio, ¿reconoce usted a la persona que le asaltó? Entonces es muy frecuente la imagen, ¿no? La persona se vuelve, ve a una persona con 2 policías y esposada. Y entonces dice, ese, es evidente, o sea, no puede ser otro, no puede ser otro. Esposados. ¿Se puede aceptar esas medidas? Fijaos, los estatutos de los tribunales internacionales creados al hilo del terrible conflicto balcánico y los tribunales para los crímenes de Ruanda y Burundi establecen un estatuto procesal, reglas procesales, y en unas de ellas se establece con claridad de que la persona solo podrá ser esposada en el traslado desde el centro de prisión en el que esté recluido hasta la sala de justicia, momento en el cual deberá ser liberado de las esposas. El Tribunal Europeo se ha pronunciado en 2 sentencias importantísimas, Haratuyunyan contra Armenia, de 15 de mayo del 2010, y la gran sentencia de Gran Cámara, Esyanev y Svinarenko contra Rusia, de 17 de julio del 2014. El Tribunal Europeo ha hecho una inversión muy interesante en estándares y ha venido a establecer que la adopción de medidas de sujeción particularmente exigentes, particularmente limitativas, además de, fijaos, es muy interesante el argumento que se utiliza, además de la imagen reducida de presunción de inocencia que puede proyectar sobre la sociedad y sobre todo, fijaos, en contextos de tribunal por jurado, también el tribunal ha puesto el dedo en la llaga en el sentimiento de humillación que puede sufrir la persona que se encuentra en esa situación respecto a sí mismo y a sus familiares que asisten al juicio, generándole sentimiento de inferioridad que puede además comprometer su capacidad de concentración y de seguimiento con asiduidad de lo que acontece en la sala de justicia donde su responsabilidad penal estaba en juego. O sea que hay una lectura, además, desde el punto de vista de la capacidad de concentración, de la capacidad de autodefensa, partiendo de la máxima garantía del principio de autonomía personal, ¿no? Que puede verse altamente comprometido por esos mecanismos de sujeción en ocasiones absolutamente injustificados. Bien, otro elemento, y me acerco tal vez al núcleo de mi exposición que quería compartir con vosotros y vosotras, es la antilengua, el uso del lenguaje tecnificado, que creo que también tiene un elemento claramente excluyente, un elemento que impide el ideal del reconocimiento. Yo creo que con mucha frecuencia, con excesiva frecuencia, se descuidan en el juicio oral aspectos elementales de la comunicación. Se compromete la dimensión ontológicamente comunicativa del acto del juicio oral, negando la condición de interlocutor principal a la propia persona acusada. La deslocalización física en la sala, la concepción reductora del derecho de defensa como una relación cedida en exclusiva a la iniciativa del profesional que presta la asistencia, la ausencia generalizada por parte de los jueces de un compromiso activo con la eficacia de la información y la adecuación de las condiciones comunicativas, son factores que invisibilizan muchas veces a la persona acusada del diálogo, de los diálogos que se entablan durante el desarrollo del juicio. Se compromete de esta manera uno de los presupuestos básicos del modelo ideal habermaseniano de toda comunicación racional, como lo es la pretensión de inteligibilidad, dirigida a la comprensión mutua de todos los intervinientes. Los partícipes de los diálogos y de las intercomunicaciones que se entablan en el acto del juicio oral han de tener la intención de comunicar un contenido proposicional verdadero y recepticio,
cuyo ítem principal pasa naturalmente por la inteligibilidad de lo comunicado. En muchas ocasiones los jueces y otros agentes institucionales del proceso nos limitamos a utilizar un lenguaje muy pro forma, altamente normativizado, que excluye del ámbito de la comprensión a todo aquel que no comparta las claves lingüísticas especializadas. De manera no infrecuente se prescinde de todo esfuerzo de competencia lingüística, aún en aquellos supuestos en los que la comunicación se entabla directamente con la propia persona acusada y de cuya adecuada recepción puede hacerse depender la legitimidad constitucional de la información que pueda obtenerse. ¿Cuántas veces hacemos o vemos hacer cómo la información de derechos se limita a una lista muy rápida de oraciones a veces desconexas que son sinceramente ininteligibles por la forma en que se dicen y sobre todo porque no se explica el alcance y el contenido de algunos derechos? Por ejemplo, el derecho a no declarar contra uno mismo, os puedo asegurar que es un derecho de una enorme complejidad, desde el punto de vista de lo que significa y de las consecuencias que pueden derivarse de su ejercicio o de no ejercicio. Por tanto, la información del derecho no puede limitarse a una enunciación formalizada, rápida, de qué derechos se tienen, sino también del alcance que puede derivarse del ejercicio de los derechos. El derecho a la no autoincriminación no es incompatible con que el tribunal pueda, en términos residuales, indirectos, sería motivo tal vez de otra intervención, que los tribunales puedan utilizar el silencio en sus argumentaciones probatorias. No es infrecuente que utilicemos como estándar, como un criterio de reforzamiento del discurso argumentativo de la prueba, que la persona ha guardado silencio. Claro, yo a veces he pensado, ¿y si esta persona lee nuestra sentencia y de pronto piensa, pero si este tipo me dijo que yo tenía derecho a guardar silencio y ahora me está diciendo que por guardar silencio he podido reforzar la atendibilidad de la versión ofrecida? Bueno, seguramente tampoco lo entenderá, ese es otro tema, del lenguaje escrito. Pero, insisto, creo que es un tema enormemente grave. Con frecuencia, con el uso normativizado del lenguaje, bajo la aparente finalidad de preservar formas sacramentales necesarias para el desarrollo del rito, pero que en el fondo no tienen necesidad conceptual alguna, se ocultan simplemente inercias, a veces pereza y a veces conformismo. Y por qué no decirlo, también en ocasiones, una concepción autoritativa del ejercicio del poder. La utilización de la jerga iniciática, un tipo de antilengua, como la denominó Italo Calvino, prescindiendo de los partícipes concernidos en la relación comunicativa, es un modelo de ejercicio del poder arrogante y autorreferencial, como afirma con mucha razón Gianrico Carofiglio, que además de un excelente novelista, es magistrato, o sea, es fiscal de carrera en Italia. Pocas veces puede observarse con tanta claridad como en el proceso penal y en particular en el acto del juicio oral un fenómeno tan frecuente de disociación entre lenguaje y función comunicativa, entre las palabras que se utilizan y la propia realidad que acontece. Como insiste de manera recurrente, pesante tal vez, Wittgenstein a lo largo de toda su obra, el significado de una palabra es su uso en el lenguaje. Y este viene determinado a su vez por reglas que disciplinan los distintos juegos del lenguaje. Y estos son los contextos reales de acción que se nutren de una cultura determinada, los que permiten atribuir sentido y permitir su interpretación. La toma de conciencia de que el contexto, el uso contextual, atribuye significado a las palabras, resulta indispensable para evitar la confusión. No se puede presumir que las reglas del juego del lenguaje técnico jurídico sean conocidas por todos los partícipes de la comunicación judicial. En muchos casos, para asegurar un entendimiento intersubjetivamente más amplio en el juicio oral, deberían utilizarse juegos de lenguaje más compartidos, que aseguren una correlación entre las proposiciones empleadas y la atribución de sentido por parte del mayor número posible de partícipes en el proceso comunicativo, y entre estos, desde luego, la propia persona acusada.
no es un deber ético-lingüístico, es también un deber normativo. Las reformas habidas en la Ley de Enjuiciamiento Criminal, la 5/2010, la 41/2015, que han incorporado a nuestro proceso fórmulas normativas reguladas en las directivas de la Unión Europea, imponen a los jueces cargas de competencia lingüística singulares, la necesidad de transmitir información de hechos y de derechos en un lenguaje sencillo y accesible y adaptado a la competencia lingüística del destinatario. Pero, desgraciadamente, esto no es una regla particularmente generalizada. La realidad sigue suministrando prácticas de deslocalización defensiva, de arrinconamiento del espacio escénico, fórmulas de vigilancia y sujeción poco compatibles con el derecho a la presunción de inocencia, condiciones comunicativas muy difíciles mediante el empleo de un lenguaje técnico que dificulta no solo entender lo que está pasando durante el desarrollo del juicio, sino incluso derechos de los que es titular la persona acusada. Prácticas que de modo estructural reducen los niveles exigibles de equidad del proceso. Reducción que adquiere niveles críticos cuando la persona desconoce, además de los significados, los propios significantes de la lengua en que se desarrolla el juicio. No creo exagerar al afirmar que en esta situación el acusado se encuentra más deslocalizado, más indefenso, más vulnerable, más excluido del juicio, menos reconocido y más expulsado de la comunidad comunicativa. La persona extranjera se ve notablemente privada de toda posibilidad de interferencia defensiva razonable, de comprensión de lo que está ocurriendo y, sobre todo, de por qué está ocurriendo. No entender o entender poco o mal lo que está pasando sitúa al acusado en la puerta de la fortaleza kafkiana, esperando que se abra para exigir justicia. Es un modo de conversión de sujeto titular de derechos en el proceso a objeto del proceso, de insider del proceso a outsider, de negación simbólica de su condición de ciudadano, de reafirmación simbólica de un demos colectivo, nosotros, frente a los otros, que atribuye derechos en función de origen lingüístico y nacional de las personas. El acusado deslocalizado, sentado en el banquillo, al que no se le permite ningún contacto con su defensa letrada durante el desarrollo del juicio, fuertemente vigilado, que no entiende lo que está pasando, al que solo se le concede la posibilidad de entender para participar, en el mejor de los casos, en la actividad probatoria promovida por las partes que le acusan, representa con una plasticidad incuestionable la imagen de la inequidad en el proceso. Pero lo que resulta asombroso e inexplicable es que esta imagen tan plástica transite oculta, desapercibida para muchos de los que la tenemos delante. Y creo que esta invisibilización explica muchas cosas. Creo que el no ser conscientes de la dimensión del problema hace que no se dispongan o que no se hayan desarrollado con la eficacia necesaria todos los elementos de optimización y mejora del sistema de interpretación que vienen impuestos por la Directiva 2010/64 y que en términos más o menos aproximativos, pero con matices muy importantes, reductores, ha introducido nuestro legislador en la Ley Orgánica 5/2015. Estudios empíricos de máxima solvencia técnica y, entre otros, los elaborados por Carmen Bestué, 2017, Blasco y del Pozo, 2015, Orozco, 2013, ponen de relieve graves y estructurales déficits de eficacia del derecho a la interpretación. Entre otros, la inexistencia de medios materiales para procurar la interpretación simultánea, que es el principio, el modelo que reclama la directiva como modelo prima facie, como modelo de optimización del derecho. Segundo, el no aseguramiento de la competencia lingüística de los intérpretes para entender la lengua del proceso o para interpretarla, o para interpretar o entender correctamente la lengua de la persona acusada. Tercero, la ausencia de formación de los intérpretes en las exigencias específicas de interpretación en contextos judiciales
que determinan el sentido de las palabras. Y en cuarto lugar, la frecuente limitación espacial y temporal de la actividad de interpretación a los momentos estrictos de intervención de la persona acusada, generando lagunas de interpretación que superan más del 50% de las actuaciones orales que se desarrollan en un acto de juicio oral. Pero no solo eso, yo creo que caben identificar más elementos de falla, de ineficacia. Muchas veces creo que hay un problema de arranque, que es praxis indeferentes, tanto en el primer circuito policial como en el circuito judicial, a la identificación de la necesidad de interpretación. Muchas veces factores contextuales que no son desdeñables y que hay que tomarlos en cuenta si queremos dar una buena solución, como la guardia, la urgencia de los procedimientos, las dificultades de desplazamiento, la presión con la que actúan los juzgados de guardia en muchas ocasiones, estimulan directa o indirectamente la renuncia al derecho a la interpretación que tiene la persona acusada o investigada que se enfrenta, por tanto, a una actuación procesal en condiciones deficitarias de competencia lingüística en los idiomas cooficiales. ¿A que usted me entiende? Si hablo despacio, me entiende. Hable usted también despacio y seguro que nos entendemos. ¿De acuerdo? ¿Le parece bien? Es que si no tenemos que esperar un par de horas. Bueno, entiendo algo. Bueno, pues si no entiende, no se preocupe. Ya, quiero decir, es una fórmula frecuente de reducción del nivel de garantía del derecho. Creo que también se observa cómo se hipertrofia el alcance objetivo del derecho a la interpretación que el legislador español sitúa en la lengua que comprenda la persona acusada, separándose del contenido de la directiva, que no identifica con claridad cuál debe ser la lengua objeto de interpretación, pero que no utiliza la lengua que comprenda. Por tanto, se prima la lengua que comprenda frente a la lengua propia del acusado, lo que en ocasiones puede comportar costes de calidad interpretativa relevantes, porque es obvio que el hecho de comprender no permite derivar una suerte de presunción de competencia lingüística óptima de que el acusado puede defenderse adecuadamente en la lengua que comprende, pero que no es su lengua. En los juicios en los que yo participo en mi sección, generalmente es curioso también cómo muchas personas se esfuerzan, aún siendo informados de manera pesada y muy reiterada y muy plomiza probablemente, sobre la importancia del derecho a la intérprete para entender y ser entendido, que no tiene ninguna obligación de hablar en la lengua que se desarrolla el juicio, castellano o catalán en su caso. ¿Cuánta gente hace el esfuerzo de hablar en la lengua del tribunal? Parece que hay como una necesidad es algo también merecedor probablemente de estudio, ¿no? Las propias renuncias autopuestas de alguna manera, las renuncias presuntamente competentes al ejercicio del derecho a la interpretación, a partir de una información, insisto, muy rigurosa de que tiene el derecho y tal. Bien, yo generalmente acepto, ¿no? También porque me parece un elemento de cortesía, no presumir y de autonomía personal, que alguien puede defenderse eficazmente en una lengua que no es la suya. Y muchas veces, en el curso de las primeras respuestas, cuando identifico problemas de tiempo verbal, es cuando paro, ¿no? Y yo siempre se lo digo, ojalá yo pudiera hablar su lengua como usted está hablando el castellano, pero creo que al introducir elementos confusos sobre el momento de la acción por el que está siendo preguntado, puede provocar consecuencias de distorsión sobre la información que usted transmita y sobre todo la valoración que nosotros podamos hacer de la misma. Por tanto, le ruego, por favor, que hable en su propia lengua y bueno, es curioso porque se retorna otra vez a la lengua del tribunal. Es muy interesante esta. Otro elemento que me parece de crisis del modelo, un modelo evidentemente en construcción, no cabe negar, un modelo con graves dificultades logísticas para construirse, ¿eh? No podemos tampoco obviar que estamos ante un fenómeno
con una dimensión presupuestaria y organizativa excepcionalmente importante. Pero otra cuestión que me parece que a día de hoy no puede justificarse es la inexistencia de instrumentos técnicos de detección de la necesidad objetiva de interpretación, tal como reclama la directiva en su artículo 2.4 y que el legislador español omite como deber prestacional. Creo que esto es enormemente importante. La ley española sí que impone el deber al juez de tutelar el derecho al intérprete y, por tanto, impone una carga de comprobación de que el derecho es necesario. Ahora bien, la directiva es más exigente. Impone un instrumento de evaluación que permita objetivar la necesidad. Es un tema muy difícil con el que estamos en un proceso iniciático, ¿no?, de construcción del instrumento, con algunas colegas que estamos aquí, con Mercè Caso, decana de Barcelona, y bajo el patrocinio y el impulso de nuestro presidente, para intentar construir ese instrumento, que permita a los jueces dotarse de un elemento mucho más valioso en términos epistémicos, valga la expresión, de la necesidad del derecho. Pero hay otros elementos que también me preocupan. El escaso uso de las facultades deberes de comprobación de la competencia profesional del intérprete. Es más, muchas veces yo creo que el intérprete queda anonimizado. Usted es de… ¿Cómo es? Usted es el de Seprotrec. Sí, ya está. Seprotec es un ente que sustituye, de alguna manera, que permite presumir que el profesional o no profesional que acude a la sala de justicia reúne todas las condiciones. Creo que hay sinceramente, una escasa preocupación por la comprobación de la competencia profesional. Seguramente también por un problema normativo, es decir, seguramente la ley orgánica, la ley criminal, se adaptó a una fórmula adaptativa, a una realidad creciente de elemento extranjero en el proceso y redujo los niveles de calidad que se reclamaba en la vieja ley de enjuiciamiento criminal, que reclamaba traductores jurados como título habilitante a cualquier persona que diga que tiene conocimientos de la lengua que debe ser interpretada. Por tanto, ya hay una especie de reducción normativa de los estándares de calidad que debe exigirse a la persona que accede a la función de interpretación, pero eso no disculparía que por parte de los tribunales tuviéramos preocupación en controlar que al menos estándares mínimos se dan. Hay un fenómeno de externalización sin control de la prestación pública mediante concursos públicos que no aseguran en sus bases estándares rigurosos de calidad y profesionalidad. Me alegro que la subdirectora haya introducido que por primera vez en el nou concurs, no, se introduiran elements d'assegurament de la qualitat dels professionals. Pero por ahora esos elementos no forman parte de las condiciones contractuales de los concursos. Y otro elemento que también me parece muy singular es el escasísimo reflejo en la jurisprudencia ni del Tribunal Supremo ni del Tribunal Constitucional de problemas de indefensión derivados de la inadecuada asistencia de intérpretes en el desarrollo de las actuaciones de investigación o en el curso de juicio oral. Prácticamente es un territorio desconocido. Se pueden plantear algunas cuestiones de necesidad, pero lo que es el gravamen por falta de calidad de la asistencia es prácticamente inexistente. Creo que hay una falta de conciencia de las repercusiones y aquí, desde luego, también para agentes del proceso enormemente importantes para hacer eficaces los derechos, como son los abogados y abogadas defensores, muy poca conciencia de las consecuencias que en términos de credibilidad o fiabilidad de la información probatoria que pueda aportar el testigo o el acusado extranjero pueden derivarse de un adecuado uso de los registros de interpretación. Y desde luego también resulta inaceptable la ausencia de protocolos técnicos sobre cómo debe desarrollarse el juicio oral con intérpretes para favorecer precisamente la calidad y la eficacia de la interpretación. Las cadencias, el ritmo, todo esto no está protocolizado, el Consejo General no ha generado protocolos, los jueces no tenemos formación específica en esta materia
Esperamos, por tanto, vuestro trabajo y vuestras conclusiones, porque creo que pueden ser absolutamente decisivas. Bien, todos estos problemas ahondan en una situación que pone contra las cuerdas a nuestro modelo procesal penal, comprometiendo las bases de equidad sobre las que debe desarrollarse. Una situación que frustra el ideal del proceso como una fórmula institucionalizada de reconocimiento de derechos de ciudadanía, entre estos a la igual consideración y respeto, y muy en particular a los más vulnerables. Entre estos, los que ni tan siquiera poseen las palabras con las que defender su libertad. Muchas gracias, gracias por vuestra atención. Hola, bueno, en primer lugar, muchas gracias porque ha sido espléndida su intervención. Entonces, yo le voy a hablar también de la práctica jurídica como abogado, la que nos encontramos muchas veces ante los tribunales. Una de ellas es en relación a cuando se le informa de sus derechos, en muchos juzgados también se le hace renunciar expresamente a la traducción de la auto de apertura, del escrito de acusación, de la sentencia, en ese mismo momento. Entonces nosotros nos oponemos, aunque se establezca por la ley que hay la posibilidad de renunciar, y bueno, se monta un buen cirio en el juzgado por nosotros oponernos a esa renuncia sin haberle explicado bien al cliente qué significa renunciar a ese derecho. Luego también me sorprende muchas veces en el juicio que únicamente se le traduce en su declaración. Es decir, constantemente, durante todo el juicio no se le traduce ni las declaraciones ni el informe final por parte de la acusación. Incluso cuando el traductor o él está preguntando al intérprete qué es lo que están diciendo, muchas veces por parte de los jueces se pide, se manda silencio. A ver también qué es lo que pasa en juzgados de Tarragona, pero yo le digo la experiencia aquí en Barcelona. Y luego también lo que me he encontrado muchas veces es pedir a los juzgados que me dejen, que me den un intérprete para reunirme con mi cliente, para preparar también su declaración o su defensa en el juicio y tener que recurrir hasta que al final, por cansancio y por ir al juzgado, te lo conceden. Pero no hay una conciencia por parte de muchos juzgados de la necesidad de un intérprete. Ya está, nada más. Bueno, un montón de cuestiones. A ver, sobre las praxis de obligar a renunciar al derecho a la traducción de determinados documentos, a mí, hombre, si es una praxis, me cuesta aceptar que tenga eficacia o que sea una praxis eficaz, porque para eso está la garantía que ofrece la asistencia letrada, y todo derecho, en principio, solo puede renunciarse mediante una manifestación de voluntad expresa e informada. Me resulta extraño la afirmación categórica de que son praxis extendidas. En todo caso, lo que la ley sí que establece, y la directiva también, es la posibilidad de que la traducción de algunos documentos que no sean directamente, cuyo contenido no esté directamente al servicio del derecho a conocer la acusación, donde el estándar de admisión de la renuncia es mucho más estricto, puedan no traducirse o hacerse traducción oral de su contenido dispuesto. Entonces, yo creo que a veces habría que también establecer si estamos ante fórmulas de desaliento del derecho a la traducción o en modalizaciones del derecho a la traducción que pueden ser razonables o proporcionales atendiendo a las circunstancias del caso concreto. En cuanto a que no se cubre todo el desarrollo del juicio oral, es obvio. Eso, de hecho, las conclusiones a las que el trabajo TIP va a plantear es precisamente la identificación empírica de zonas de sombra en la interpretación que pueden superar en algunos supuestos el 60% de lo que se ha dicho en el juicio, y eso es una gravísima falla del sistema, naturalmente que sí. En cuanto a que no se provee de intérprete para los contactos defensivos, claro, estamos ante un derecho fundamental
absolutamente bien definido ya por el Tribunal Europeo de Derechos Humanos, Ermi contra Italia, como leading case del Tribunal del año 2006, no cabe la menor duda. La directiva no viene a decir más de lo que era un lugar común dentro de la interpretación del derecho fundamental de acceso al intérprete, y si esas praxis se producen, pues obviamente deberían ser objeto de recurso y que sean conocidas por el Tribunal Superior, que me imagino que corrigiría con rotundidad lo que es una praxis contraria a la eficacia del derecho fundamental. Y no sé si había alguna más. Y el tema del silencio, pero yo creo que nos iríamos muy lejos, porque el uso indirecto, el uso argumentativo del silencio no necesariamente equivale a uso probatorio. Es decir, lo que el Tribunal Europeo, las reglas Murray, establece es que no puede utilizarse el silencio como prueba del hecho. Y yo creo que la directiva de presunción de inocencia y de derecho a estar al juicio, yo creo que no, la 16.343, yo creo que no incorpora, no neutraliza las reglas Murray. O sea, lo que creo que es una buena llamada de atención es a la no utilización del silencio como indicio, como elemento indiciario, como elemento probatorio. Pero elemento argumentativo, o sea, el problema sería, si quitáramos el elemento argumental del discurso probatorio relativo al silencio, ¿subsistiría el fundamento probatorio suficiente para destruir la presunción de inocencia? Si fuera así, el uso argumentativo del silencio sería compatible con la directiva. Por el contrario, si ese elemento argumental lo quitáramos del discurso de razones y el discurso de razones resentiría la conclusividad de la inferencia probatoria, evidentemente significaría que estamos haciendo un uso probatorio ultra vires del silencio de la persona acusada. Hola, buenos días. Soy Irene Llúfera, soy lingüista de la Universidad de Barcelona y dentro de este marco que ha trazado el ponente en esta intervención magnífica, quería simplemente informar de que a través del Grupo Miras y también de una serie de jueces que han detectado esta necesidad, hemos diseñado una prueba objetiva para valorar la necesidad del intérprete en sede judicial. Ya la tenemos, hay 2 jueces que nos consta que la están probando, esperamos sus resultados para ajustarla, para que sea una prueba validada, para asegurarnos de que puede resultar eficaz, y que estamos muy satisfechas las compañeras que la hemos elaborado, compañeras del grupo EDAP de la Universidad de Barcelona, de poder contribuir de alguna manera a que este panorama mejore un poco. Muchas gracias. Gracias. Bueno, buenos días y muchas gracias por su intervención. Yo creo que al hilo de lo que comentaba el compañero al final de la sala y algunos de los ejemplos que lamentablemente están ahí, los resultados los mostrarán, que estamos deseosos todos de verlos. La clave es otro elemento que está en la ley, que está en la directiva, que es la formación de los jueces. El problema es que muchas veces pues, el conocimiento que puedan tener o poner a un jurista la obligación de tener que determinar si la persona comprende o no comprende la lengua del procedimiento, pues está fuera de lugar. Evidentemente yo me alegro que haya ya instrumentos o que se estén probando instrumentos para medir ese tipo de cuestiones, pero aparte es que aquí también hay una responsabilidad de la Administración muy clara sobre, la ley está ahí, la directiva está ahí, y nos enredamos en hacen falta protocolos, y no, la ley está ahí, no hace falta ningún protocolo que desarrolle la ley. Es decir, si la ley dice que la interpretación del juicio ha de ser íntegra, pues el juez, que sabe de leyes, lo lee claramente, negro sobre blanco, es decir, y simplemente decir al intérprete cuando entra usted traduzca todo lo que ocurre en la sala. Problema, hay muchos intérpretes que no están capacitados para estar ahí y no saben hacerlo. Entonces, aquí es la pescadilla que se muerde la cola, ¿no? Cómo romper esa inercia, y yo creo que aquí la formación de los operadores jurídicos es muy importante, ¿no? El año pasado ya ha habido varias iniciativas, varios cursos al respecto, y el propio Consejo del Poder Judicial el año pasado organizó una jornada sobre la transposición de la directiva. Curiosamente, luego los resultados, las conclusiones del curso, poco menos que no dejan difundirlas más allá de la intranet del Consejo, pero en la intranet del Consejo hay una especie de recomendaciones que bueno, sería interesante que se pudieran conocer entre los operadores jurídicos,
sobre cómo aplicar esas disposiciones que vienen en la ley y realmente que responda al espíritu de la directiva, ¿no? Y un poquito desde mi experiencia como intérprete judicial, pues al compañero abogado decir pues que protesten y por escrito, porque en este país luego la administración dice que no hay quejas. O sea, si no está escrito, no trasciende, o sea, recurso, recurso y recurso, y que llegue a donde tenga que llegar. Es la única solución. Sí, yo en ocasiones el recurso al protocolo, ¿no? La invocación del protocolo es una manera de eludir la obligación. Es cierto que a veces puede sonar a una salida muy estratégica. Pero también es cierto que estamos en un territorio en el que, además de elementos principialísticos, fundamentales, hay elementos que están muy vinculados a modos prácticos, a fórmulas técnicas, a elementos que reclaman especialización operativa. Y, por tanto, por ejemplo, ¿no? cuando en las reuniones que hemos tenido con motivo de la iniciativa y en lo que he podido leer, por ejemplo, se recomienda la cadencia de palabras al minuto, cuando se establece la necesidad de empatizar con las dificultades de la interpretación consecutiva, que es el modelo en el que estamos implantados. Los operadores tenemos que tener claro, es decir, que estamos obligados no solamente a garantizar el derecho, sino que estamos obligados a desarrollar determinadas estrategias técnicas para que el derecho pueda. Porque imaginémonos en un estado ideal de cosas, un intérprete con una competencia lingüística incuestionable. Imaginémonos incluso con fórmulas de traducción simultánea perfectamente operativas. Si no respetamos las cadencias necesarias, si utilizamos un lenguaje completamente precipitado, si no renunciamos al tecnicismo innecesario, si hacemos de la jerga, ¿sabes?, una manera irrenunciable de expresarnos y de entablar los diálogos comunicativos en el juicio oral, seguramente, aunque se den todos los mecanismos prestacionales, no conseguiremos los resultados que se pretenden. Por tanto, yo creo que sí que es importante generar instrumentos técnicos, ¿no? El instrumento técnico de evaluación de la necesidad de interpretación a mí me parece básico. Me parece básico sobre todo para establecer, digamos, conclusiones claras sobre aquellas situaciones que en ocasiones te encuentras en las que la persona acude al juicio oral y plantea problemas de objeción sobre lo declarado con anterioridad bajo la alegación de que no contó con un adecuado derecho a la interpretación porque, y usted, pero ¿por qué? Claro, al final son mecanismos pues poco formales, pero al final es verdad, es decir, las personas no ejercen su derecho y después hay problemas de correspondencia, es decir, esta persona tiene competencia lingüística de tan evidente como para haber declarado en los términos que declaró. Sí. Es un tema muy curioso. A ver, eso nos lleva a otros temas interesantes, la textualidad, por ejemplo, en la interpretación y la textualidad en la recepción de la información transmitida. Eso también es Claro, por ejemplo, hay declaraciones donde tú identificas palabras que no pueden haber sido pronunciadas o construcciones que no pueden haber sido proferidas por la persona que estás interrogando, que es imposible. Pues por el grado de la complejidad sintáctica, por el tecnicismo que se introduce, por el modismo o porque se utiliza una semántica no propia, ¿no?, del nivel socioeconómico o profesional de la persona que está siendo juzgada, ¿no? Entonces esas diferencias son también muy, muy significativas. Y eso también obliga, por tanto, a repensar la interpretación también en clave técnica, mucho más exigente, ¿no?, que el intérprete sepa exactamente cuál es su rol, que a veces tampoco se sabe cuál es. Intérprete asistente social, intérprete defensor, intérprete interruptor, intérprete modificador. Es un tema enormemente delicado. Hola, sí. Yo trabajo como intérprete en el ámbito policial en Tarragona
Y bueno, quería comentar que desde mi experiencia, el propio sistema de adjudicación por concurso público a agencias intermediarias entorpece el ejercicio del derecho a la interpretación en muchas ocasiones. Yo soy intérprete de inglés y de alemán, y con el hecho de que el inglés sea ahora mismo una lengua hablada internacionalmente, pues ha ocasionado que a mí se me haya utilizado como intérprete para personas que no hablaban esa lengua, principalmente, aunque sí la utilizaban mucho, pues marinos, ¿no?, en los que en el mar el inglés es como el latín. Y bueno, opino que pues muchas veces, por no esperar a que la agencia que tiene adjudicado el servicio aporte al intérprete debido, porque tardaba a lo mejor, no garantizaba que acudiera hasta dentro de varios días, ¿no? En fin, para no entorpecer el proceso, se me ha terminado recurriendo a mí como intérprete de inglés disponible por estar en dependencias policiales para intervenir en juicios, ¿no? O en registro, acompañando a secretarios judiciales para ayudarlo a comunicarse con acusados de otras lenguas. Yo creo que habría que considerar realmente si este modelo, ¿no?, de transposición de la directiva y esta idea que hay de utilizar a agencias muy grandes para gestionar estos registros, si realmente es válido y sea una transposición válida de la esencia de la directiva. A ver, la fórmula de la prestación pública, yo desde luego no soy nadie para plantear alternativas. No sé si las hay o tal vez sí, pero no necesariamente una agencia intermediaria necesariamente debe prestar un mal servicio si los estándares del servicio fueran altos y exigibles. Es un tema, yo creo que al final, claro, yo tengo magníficas relaciones personales y de amistad con algunos y algunas intérpretes, y al final, claro, es que al final son 20 euros lo que pagan a veces, ¿no?, o menos. O sea que, y estamos ante situaciones también que probablemente la contraprestación no puede llamar a esa prestación pública a los más especializados. Eso es obvio. El otro elemento que introduces es el que precisamente la ley española ha introducido como elemento adaptativo a nuestra realidad, que es lo de la lengua que se comprenda como objeto de la interpretación, que es una manera, pues, de adaptarse a esas situaciones donde, bueno, pues el inglés se convierte en lengua franca y tal, y más o menos, ¿no?, mucha gente lo entiende. Pero el hecho de comprender no asegura que sea la buena lengua de la defensa. Eso es obvio. En todo caso, cuanto más reduzcamos el espectro social de la lengua extranjera, nos encontramos con otros problemas de una enorme complejidad y de una enorme gravedad. Y es que cuando la lengua es muy minoritaria, significa que la comunidad de hablantes es muy minoritaria. Y por tanto es una comunidad muy intercomunicada, con muchos elementos personales de correlación y de interrelación. Y eso, por ejemplo, ha permitido identificar graves problemas, por ejemplo, en la investigación de organizaciones criminales. Determinadas lenguas africanas, nigerianas, plantean problemas de aseguramiento de un nivel de protección adecuado al intérprete, porque muy pocas personas están en condición lingüística de asumir la interpretación en condiciones competentes, y son organizaciones criminales potentes. O en Andalucía me consta que algunas asociaciones de protección contra la violencia machista se ha quejado de determinados mecanismos de interpretación en los que el intérprete ha podido servir de elemento de transmisión de información a los victimarios o trasladar amenazas hacia la persona que estaba denunciando en comunidades muy pequeñas. Eso no puede olvidarse también, ¿eh? O sea, quiere decir que el sistema reclama tal vez reconstruirlo. Hay que empezar, yo creo que de nuevos, porque hemos generado inercias entre comillas, de facto. Se ha creado una facticidad, una especie de complacencia, usted es el señor Seprotec, ¿no? Ya está, ya tengo resuelto el problema. Porque para nosotros el problema es tener que despachar el asunto, tampoco lo olvidemos, no es un problema menor, no es un problema menor. Está la persona privada de libertad,
Quiero decir, son elementos contextuales muy importantes, pero al final, quiero decir, a ver, no cuestiono, por Dios, que no se interprete como un cuestionamiento, es un intento también de poner sobre la mesa todos los problemas. Pero, por ejemplo, determinadas investigaciones que se realizan en condiciones secretas, es fundamental que el intérprete sea una persona absolutamente confiable. Se tiene que saber quién es. Es decir, bueno, es una anécdota que no puede convertirse en categoría, pero en Tarragona tuvimos un juicio en el que fue condenado por secuestro dos intérpretes. Pero, insisto, no por ser intérpretes, lo que quiero decir es que mientras estaban gestionando el secuestro de un menor en Pakistán, estaba haciendo de intérprete de conversaciones secretas intervenidas telefónicamente en una organización criminal particularmente peligrosa. Entonces, claro, estos son temas muy delicados. O sea, que yo creo que o se abordan en condiciones integrales, o si no, las políticas de parche son muy, muy, muy peligrosas. Yo creo que no son... O sea, yo creo que los jueces debemos dar más al sistema, debemos preocuparnos más por poner límites a lo inaceptable, poner barreras de protección ante la desprotección, hacer y tomar conciencia de la vulnerabilidad de las personas que no tienen la palabra, que no conocen la lengua, que provoca graves alteraciones sobre la equidad del proceso. Yo creo que ahí los jueces tenemos mucho que hacer. Pero el sistema prestacional tiene también que generar mecanismos muy, muy diferentes de cooptación, de retribución, de control, de titulación. Es que hay tantas cosas por hacer. Saber cómo se debe activar la interpretación en el juicio oral, es que no lo sabemos. Que no tenemos conciencia de las técnicas al servicio de la eficacia de la interpretación. Es una situación un poco desoladora, la verdad. Por eso os hablaba de cierta melancolía, no sé si pesimismo.